Muy buenas noches. Qué lindo es poder compartir este día con Henry. Qué lindo escucharte, Henry. La verdad que me llena de gozo, me hace recordar muy lindos momentos. Y cuando Seba la vez pasada hablaba de alguien que puso el ejemplo, le predicaba el evangelio a todo el mundo, ¿te acordás? Y que le terminó predicando después de un rato a un maniquí. Bueno, ese era don Ángel Bonatti, ese fue don Ángel Bonatti. Un día se encontró predicándole a un maniquí y a través de esa predicación, que él no se dio cuenta creyó que era una persona, otro pudo escuchar y se convirtió a Jesucristo. Era un hermano del cual realmente muchos aprendimos un montón y pudimos verle predicando delante de multitudes. Yo era muy chico, gracias hija, era muy chico y pude ver su ejemplo, su sencillez. Era un hermano muy sencillo, pero les puedo asegurar que cuando subía al púlpito se estremecían todos los lugares y cientos, porque lo he visto predicar a unas 7.000 personas delante de él. Cientos de personas pasaban adelante para recibir a Jesucristo como Salvador. Un gran hermano, un gran ejemplo para imitar su fe, como escuchábamos ayer. En esta noche quisiera hablarles acerca de una libertad que no es libertad. Parece una contradicción, pero vamos a ver a través del mensaje que hay muchos que realmente creen estar en libertad, pero no lo están. Dice la palabra de Dios, yo ahí, Nico, Kevin para mí, va a proyectar en NBI. Dice la palabra de Dios en Juan 8:31, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Un pasaje precioso. Allí por el año 76, 77, yo era muy chico, nací en el año 67, tendría unos 8 o 9 años, no recuerdo bien, 10 años quizás, y me había ido a la casa de unos tíos que vivían en una zona allí en la provincia de Buenos Aires llamado Paso del Rey, pegadito a Merlo. Y estando en la casa de este tío, que por cierto me gustaba porque él hacía unos arcos y unas flechas que me encantaba tener, y pasaba 1 o 2 años arqueando la madera con aceite de a poquito, con mucha paciencia, y lograba unos arcos y unas flechas hermosas. Y este tío, maestro de primaria, un día me levanté a la mañana durmiendo en la casa de mis tíos. Me levanto a la mañana y viene mi tío y me dice: Albi, muchos me conocen, me dicen Albi, me dice: Albi, ¿vos sabés lo que es un estado de sitio? Yo me sorprendí, digo, chau, empezó la clase, yo no vine a la escuela, vine a la casa de mis tíos. ¿Quién sabe lo que es un estado de sitio? A ver, levanten la mano. Algunos, ¿no? No todos. Bueno, para los que no lo saben y los que no lo vivieron, porque hay muchos que son jóvenes y no lo vivieron, allí yo vivía creyendo que tenía plena libertad, que podía hacer lo que quería. En mi corta edad yo había nacido y vivía, diríamos, aislado del conocimiento político y social que se vivía en aquel momento. Un estado de sitio marca una limitación en la libertad. O sea, uno nace creyendo que es libre, pero no era libre. Vivía bajo un gobierno dictatorial, un gobierno que prohibía las reuniones y no se podía reunir a más de 7, 8 personas en las esquinas. Estaba prohibido porque si no eran llevados a la cárcel. Y había muchas limitaciones que demostraban que la libertad no era verdadera. No había una libertad
en que realmente uno podría disfrutar. Hoy podemos disfrutar de muchas libertades. No significa que no haya leyes. Las leyes están para ordenar, pero la libertad en un estado de sitio no es real. En la Argentina hemos vivido muchos años, hasta el año 83, allí la libertad, luego vino el gobierno democrático y pudimos disfrutar o salir del estado de sitio. Pero allí por el año 2001, cuando se volvió a armar una revuelta social, recuerdan el gobierno de la Rúa tuvo que sacar la determinación de un estado de sitio nuevamente. Por eso había mucha incertidumbre. Muchas personas en la cristiandad, entre comillas, creen que son libres, pero no son verdaderamente libres. Y vamos a ver 3 aspectos en esta noche de personas que creen que están en libertad, pero no tienen la verdadera libertad. El Señor les habló a personas que eran conocedores de la ley. Esas mismas personas, versículos después, empiezan a agredir al Señor Jesucristo. Lo que hemos leído dice que muchos creyeron en Él, pero el Señor les dice que verdaderamente si ellos seguían realmente sus mandamientos o sus enseñanzas, iban a ser sus discípulos, todavía no lo eran. Y que iban a conocer la verdad, y la verdad los haría libres. Posteriormente a estos versículos, las personas comienzan a agredir, a criticar al Señor Jesucristo cuando les entienden ellos que todavía estaban en esclavitud. Y les dicen, nosotros no somos esclavos de nadie. Es verdad que no estaban hablando de la esclavitud social, porque en ese momento estaban bajo el imperio romano y eran esclavos. Y el judío había sido esclavo del imperio asirio, del imperio babilonio. En distintas oportunidades habían estado en esclavitud. Pero ellos le estaban diciendo al Señor, no somos esclavos porque nunca hemos sido esclavos de otros dioses. Pero el Señor les decía que todavía estaban en esclavitud. Aunque habían creído en cierta manera, todavía estaban en esclavitud. Y vamos a ver 3 situaciones distintas en la sociedad en la que vivimos, en la que podemos ver que el ser humano todavía está en esclavitud. Y en primer lugar, son las cadenas de la religiosidad. Hay un versículo que está en Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Kevin, vos lo vas a proyectar. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Hay otro versículo que vamos a leer y está en Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, y no lo pierdas porque después vamos a seguir leyendo otros versículos allí. Versículo 3 dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana. ¿Quién tiene celular? Levante la mano. Varios, ¿no? Todos. Menos los chicos más chiquitos. Hoy, a los 7, 8 años ya podemos volver a la placa, hijo, gracias. Ya les dan un celular, ¿no es así? Bueno, ¿qué pasó el fin de semana pasada? ¿Qué fue? Vamos, no tengan vergüenza. Las Pascuas. ¿Cuántos recibieron mensajes diciéndoles felices Pascuas? ¿Cuántos recibieron? Levante la mano. Un montón, ¿no? De personas que quizás
Ustedes nunca vieron en ninguna iglesia y aún si la vieron, no ven una vida que realmente esté condiciendo con la verdad de lo que es la Pascua. ¿Saben? La Pascua o Pascua es una palabra en hebreo que significa Pesach. Y es aquello que los judíos recuerdan cuando fueron liberados de Egipto, aquella noche en que Dios con mano poderosa los libertó de la esclavitud del pueblo egipcio. Después vamos a ver qué es para la cristiandad. Pero para el judío es un evento muy importante, o es una de las principales fiestas de las que tienen dentro de su pueblo. Y saben, en este año el pueblo judío festejó las Pascuas desde el 1 de abril hasta el 9 de abril, terminó ahora esta semana. En los primeros 2 días hacen una cena donde no pueden faltar ciertos elementos o ciertas comidas, 6 por lo menos, donde recuerdan y tienen un significado muy importante, transmitiendo lo que vivió el pueblo de Israel en aquel momento. Aquel que está a cargo de la familia lee un devocional o un librito chiquito que se llama Agadad, y con ese libro comienza a relatar los sucesos como si estaría en tiempo presente. O sea, comienza a relatar todo aquello que sucedió aquella noche cuando en la 10ª plaga, en la muerte de aquellos que estaban justamente no rociados por la sangre del cordero, que fueron todos los del pueblo egipcio, y si hubo algún judío que no creyó, su primogénito murió aquella noche. Dios quitó la vida de cada primogénito de cada familia, aún de la familia del faraón. Dios demostró que tenía poder aún sobre la muerte. No eran simplemente las cuestiones visibles del hombre, sino las invisibles que nadie puede gobernar sobre ellas. Y aquel pueblo aquella noche salió victorioso, pero rápidamente, porque Dios los llevó a la libertad. El pueblo judío relata en la noche de la cena este hecho como un hecho en estado presente, como si fueran ellos en ese lugar los que están siendo libres. Pero la realidad es que los que fueron libertados eran los que vivían allí después de 430 años que entró el pueblo de Israel a través de José en primer lugar y luego a través de su familia, de sus hermanos y de Jacob. Aquellos 70 que iniciaron terminaron siendo muchos, más de 650.000, y allí después de 430 años Dios los liberta. El pueblo judío hoy lo recuerda como si fuera que lo vivirían ellos, pero ellos siguen siendo las personas que viven en esclavitud, que Jesucristo dijo a estos conocedores de la religión: ustedes siguen siendo esclavos. Porque de la esclavitud de las que Dios les habló en todo momento, no era la esclavitud del hombre, sino la esclavitud del pecado. Hay un pasaje en la palabra de Dios donde Pablo va a llamar la atención a la iglesia de Corinto porque había un hijo que había mantenido una relación y la seguía manteniendo aún con la esposa de su papá. Y muy probablemente su papá estaba vivo y estaba dentro de la congregación. Y allí el apóstol Pablo le va a decir que tenían que sacar de comunión a aquella persona porque un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura es símbolo del pecado. Y allí él va a decir que Jesucristo es nuestra Pascua. La palabra Pesach nos habla de pasar por alto. Dios había dicho que cada dintel de puerta que esté rociado con la sangre del cordero, el ángel de Jehová pasaría por alto y allí no moriría el primogénito. Pero un día Juan el Bautista, al venir al Señor Jesucristo en el capítulo 1 de Juan, dice ahí:
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo no vino a pasar por alto, sino a quitar, y como dice el escritor a los Hebreos, una vez y para siempre. Jesucristo es verdaderamente aquel que es nuestro libertador. Él es el único que puede libertarnos del pecado. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchos en la sociedad que creen que por asistir a una congregación cristiana o a tener de vez en cuando algún acercamiento con la cristiandad, ellos pueden disfrutar de la Pascua. Y dicen, felices Pascuas. Creen que son libres, pero siguen siendo esclavos. Creen que son hijos de Dios, pero siguen siendo hijos del diablo. Tristemente, muchos están concurriendo a reuniones cristianas y muchas veces se entretiene y no se habla del verdadero significado que el pecado produce para esclavizar a la humanidad. El apóstol Pablo va a decir a los romanos en el versículo que hemos leído que la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? No estaba diciendo que la ley de Dios no es poderosa. La ley de Dios es poderosa, su palabra es poderosa. Dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Nada de lo que Dios ha dicho dejará de cumplirse. No es que la ley no tenía poder en sí misma, sino que la ley no vino para libertar, sino para demostrar que cada uno de nosotros somos pecadores. ¿Qué se ha encargado la humanidad a través de los tiempos, desde el pueblo hebreo hasta aquí? De tratar de cumplir la ley para demostrarle a Dios que éramos buenas personas. De poder llevar una vida recta para demostrarle a Dios que no somos tan malos como el vecino que se las manda. Miren, algo que nos pasa habitualmente con Carol cuando predicamos el Evangelio allí en la villa, en Villa Pegüeña, en Loncoluani, en los lugares de alrededor, acercarnos a personas que están habituados a ir a una iglesia. Hay muchas congregaciones y la gente se ha acostumbrado a ir a las congregaciones aún de chiquitos. Son llevados por sus padres, sus tíos, sus abuelos, aún por algunos vecinos, y se acostumbran a un cristianismo, pero no son cristianos. Cuando empezamos a profundizar un poquito más en la conversación y les preguntamos acerca de qué seguridad tienen de su eternidad, allí comienzan a titubear. Cuando comenzamos algunas cuestiones que tienen que ver en lo relacional, comienzan a demostrar que el odio, el resentimiento, el rencor y todo eso malo que está en el corazón sigue estando allí. Y esta es una clara demostración que no han sido libertados, porque donde hay libertad del Espíritu de Dios, allí comienza a manifestar el fruto del Espíritu. Todas estas personas creen que están en libertad porque concurren habitualmente a un lugar donde se llama la casa de Dios, pero siguen estando en esclavitud. Qué triste que es ver una sociedad que se esfuerza queriendo por mérito propio convencer a Dios que merece la salvación. Esta es una mentira muy poderosa del diablo. Mire, cuando la iglesia de Cristo comenzó la predicación, no comenzó una prédica para adular los corazones ni los oídos de los oyentes.
El apóstol Pedro comienza allí en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, y les dice a las personas que estaban allí: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Ustedes mataron al autor de la vida. ¡Ja! Me imagino por dentro, muchos quisieran matarlo a Pedro. ¿Cómo nos vas a decir asesino? Les dijo la verdad y los llevó a la confrontación del verdadero arrepentimiento para que haya una conversión y no un convencimiento. Ninguno que esté convencido en el Evangelio está libre verdaderamente. Sigue viviendo bajo la esclavitud del pecado. Y es así que vemos en las congregaciones que muchas vidas van manifestando con sus hechos que no hay cambios reales en su vida y muchas veces se encuentran aferrados a una religiosidad que creen que les da libertad, pero que están esclavos del pecado. La sociedad se ha convencido que la religión puede libertarlos. No hay ninguna religión que pueda libertar a nadie. El Señor Jesucristo los desafía y le dice: si obedecen mis mandamientos van a conocer la verdad. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Si me escuchan atentamente, si ven que necesitan arrepentirse y si proceden al arrepentimiento, van a conocer que allí hallarán perdón y verdadera libertad. La religiosidad es algo que ha atacado desde adentro de las iglesias para que el hombre viva convencido y no convertido. Satanás es el hacedor de esta herramienta poderosa. Cuando los cristianos eran perseguidos, allí hubo un emperador, Constantino, que viendo que cada vez que había más persecución, la cristiandad subía más, dijo: no vamos a atacar de esta manera, no vamos a perseguir más a los cristianos, al contrario, vamos a hacer que toda la sociedad sea cristiana. Y a partir de allí comenzó la decadencia de la iglesia de Dios. El mundo metido en la iglesia. Qué triste que es esto. ¿Cuántas veces has ido a una congregación y te has sentido una hija o un hijo de Dios, pero todavía eres esclavo del pecado? No tenés libertad. No hay verdadera libertad. Es una libertad que no es libertad. Muchas son las personas que me dicen: pastor, yo voy a la iglesia y cuando voy a la iglesia me siento bien. Me da paz. Pero cuando me voy de la iglesia comienzan todos los conflictos. Porque no hay verdadera libertad. Porque estás aferrado a una religiosidad y no a un verdadero cambio, como lo vamos a ver más adelante. En segundo lugar, rompiendo las cadenas de la mente, las creencias que hay en la actualidad. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 5. No vamos a ver todas, vamos a ver dos, al menos por amor al tiempo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 5, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. En primer lugar, podemos destacar que hay muchas personas que quieren utilizar la mente como la herramienta para hallar la salvación.
Los gnósticos, como nos hablaba Marcelo el miércoles, una religión o una secta de muchos años, gracias, que desde los principios del cristianismo y aún de antes, quieren hacer creer que la mente o el alma es sana, es perfecta, pero el cuerpo es pecaminoso porque fue creado por un ser pecaminoso. Y que a través de la mente podemos llegar a obtener la salvación si verdaderamente nos concentramos en alcanzar la libertad interior. Me lo traje anotado esto, porque dice que separan a la humanidad en 3 sectores o 3 grandes grupos: los psíquicos, que son los materiales sin posibilidad de salvación, hablando de personas que solo piensan en el materialismo, entonces no tienen salvación. Los psíquicos, que son los emocionales y que tienen una salvación limitada por los cambios de las emociones que tienen. O los neumáticos, de allí viene la palabra espíritu, o los espirituales, capaces de alcanzar la gnosis total, que es el conocimiento interior. ¿En qué se basan estas personas? En que si yo concentro mi mente en tratar de apartar todas las cosas malas que me traen sentimientos negativos, entonces podré lograr la salvación y la perfecta libertad para que mi ser espiritual se conecte con mi divinidad y así puede hallar la salvación. Medio complicado, ¿no? Recuerdo hace muchos años me tocó predicarle a la hermana de un muy queridísimo hermano que estaba en la clínica aquí en la fundación, y era una chica que había sido llevada detrás del gnosticismo. Y ella decía, bueno, pero yo también creo en Jesús. Ahora, a Jesús no lo consideran como el libertador por el perdón de los pecados, sino como un ser de luz especial que muestra que se puede llegar al conocimiento interno y a la liberación del alma. Les puedo asegurar que en varios días que tuve que visitarla allí en una enfermedad terminal que tenía, y un queridísimo hermano, Moisés Lagos, muchos lo conocen, allí estaba su hermana menor, y pude hablar durante muchos días, en varias oportunidades, porque los médicos me lo permitieron, hasta que un día ella entendió que necesitaba a Cristo. Gloria a Dios por eso. El ser humano cree que por controlar su mente va a poder lograr libertad. Sin embargo, la palabra de Dios nos demuestra que nuestra mente va de continuo hacia el mal. Dice que allí en los días de Noé todo pensamiento del hombre era de continuo hacia el mal. Es que la mente está contaminada, y es verdad que la mente hace accionar el cuerpo. Y es verdad que cuando nuestra mente contiene preocupación, nuestro cuerpo, nuestro estómago y muchos otros miembros comienzan a sufrir esas consecuencias. Pero ningún ser humano que busque la gnosis o el conocimiento interior podrá salir de esa mente que está atrapada en la esclavitud del pecado. Otros buscan por el budismo. El budismo nos habla de que cada uno tiene la responsabilidad de entrenar su mente para alcanzar la felicidad. Voy a decir una frase que a mi esposa se va a reír porque se va a acordar enseguida. A mí no me digas cosas feas, decime cosas lindas. Alguien se la dijo a ella. El ser humano está buscando recibir todas cosas positivas. ¿Escucharon esta palabra?
A mí decime cosas positivas. Si estoy con una persona que me dice cosas negativas, me alejo de esa persona porque esa persona me hace mal. Como si dentro de su interior no saben que ellos también tienen cosas negativas. Y utilizan a través del budismo, que es algo que fue creado hace más de 2500 años, no vamos a entrar en la descripción del budismo, pero utilizan dentro de ellos la herramienta de la meditación. ¿Está de moda la meditación? ¿Saben que hay cristianismo que también utiliza la meditación? En estos días estuve leyendo acerca de esto y tengamos cuidado, hermanos. Recordaba en aquel momento que David venció a Goliat no con las armas de Saúl, sino con las armas que Dios les había dado. A veces las armas que el mundo nos ofrece vienen contaminadas y no son armas para vencer al enemigo. Allí la meditación busca la relajación, busca utilizar ese momento, diríamos, de aislarme, de quitar todo pensamiento malo, todo sentimiento y toda situación que no me hace bien. ¿Para qué? Para poder lograr estar mejor, estar feliz, estar descansado. Es un momento del cual se utiliza para tratar de lograr un éxtasis o una situación en la que puedo liberarme de todas las cargas que tengo. El ser humano busca día tras día utilizar su mente para liberarse de la esclavitud del pecado, pero ningún ser humano lo ha logrado. Nadie de todos y de todas las religiones y sectas que se utilizan para trabajar con la mente, nadie ha logrado quitar la culpa del pecado y el dolor de la muerte. El apóstol Pablo va a decir que esa naturaleza que traemos en nuestra mente es una naturaleza pecaminosa que va contra Dios y que no agrada a Dios. Solo el cristiano que ha sido libertado por Cristo, dice en 1 Corintios, que tiene la mente de Cristo. Ningún ser humano que no tenga a Cristo podrá tener libertad verdadera, porque si elijo, como vamos a ver los libertarios, ahí seremos verdaderamente libres. La mente de Cristo es libre porque no hay ningún pecado en Él y nos ha hecho a nosotros libres de pecado. Ya no hay ninguna condenación, dice en capítulo 8, este mismo capítulo, versículo 1, para los que estamos en Cristo Jesús. No lo que queremos convencernos que a través de cumplir leyes vamos a conseguir la salvación, sino los que creemos que Jesucristo nos puede dar libertad. Tristemente el hombre busca salir de esa esclavitud a través del vacío de su mente. Pero ¿quién de aquellos que hace meditación cuando vuelve a la realidad no se da cuenta de que los problemas siguen estando allí? Y si tenías para pagar la luz y no tenés plata, llega el vencimiento y te cortan la luz, ¿no? O si tenías una enfermedad y no se puede curar, llega el momento crítico y así está el problema. Qué triste que es querer escapar de la esclavitud del pecado a través del esfuerzo de la mente. Pero están aquellos, en último lugar, que siguen aferrados al mundo y no pueden escapar de allí. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 13, en el mismo capítulo donde el apóstol comienza, que hemos leído, hablando de que no tienen que volver a las prácticas anteriores. En el versículo 13 dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres.
Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros en amor. Deuteronomio capítulo 5, si no me equivoco, versículo 15, dice así, ¿sí? Deuteronomio 5:15. Dice la palabra de Dios: téngame paciencia. Ahí está. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día sábado. Miren, el pueblo de Egipto fue un pueblo muy rebelde. Un pueblo que vivió deambulando. El pueblo de Israel, gracias. Por eso tengo a mi esposa aquí. El pueblo de Israel, luego de salir de Egipto, fue un pueblo muy rebelde. Un viaje que tendría que haber durado a la tierra prometida alrededor de 40 días. Estuvieron más de 40 años allí deambulando y sufrieron las consecuencias y solo 2 entraron en la tierra prometida, ¿se acuerdan? Ese era Josué y Caleb, uno que era hebreo y otro que no lo era. Caleb no era hebreo de nacimiento. Pero allí el pueblo en muchas oportunidades quiso volver a Egipto. ¿Cómo puede ser? Es como alguien que de pronto esté preso y estando preso le dan la libertad, lo sacan, lo justifican que no te debe más nada, se puede ir a su casa o donde quiera. Y de pronto dice, no, dice, en la cárcel, ahora tengo que pagar los impuestos, ahora tengo que comer, trabajar para comer. Y en la cárcel me daban de comer, aunque era fea, pero me daban de comer. Y aunque la pasaba mal, por lo menos tenía un techo. Bueno, el pueblo de Israel muchas veces dijo esto: en Egipto teníamos guisos, podíamos disponer de un montón de cosas que acá no las tenemos. Y Dios les envía en cada oportunidad el sustento necesario para alimentarlos. Tristemente el cristiano muchas veces sigue encadenado al mundo. Hay personas que creen estar libres, pero siguen con sus cadenas atadas al mundo. El apóstol Juan va a decir: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo va a pasar y todas las cosas, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuánta esclavitud produce el mundo? No solo en aquel que no tiene a Cristo, sino también en los cristianos. A veces queremos volver atrás. Cantábamos una preciosa canción que ayer Seba nos hacía cantar: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Qué hermoso que la cantamos, hermanos. Pero ¿cuántas veces en la semana somos desafiados a recapacitar si volvemos atrás o no? ¿Cuántas veces estamos luchando con aquellas cosas que el mundo nos atrae para dejar las cosas que Dios nos da? A veces creemos que en el mundo obtendremos guisos que llenarán nuestros estómagos y obtendremos mejor placer que el placer de la libertad absoluta que el Señor nos ha dado. Qué triste que es nuestra naturaleza pecaminosa que nos inclina y nos motiva muchas veces a ir en contra de lo que el Señor quiere para nuestra vida. Miren, al apóstol Pablo seguramente lo llamaban el apóstol del pecado, estos judíos, estos religiosos. ¿Por qué? Porque estaba diciendo de que no hacía falta cumplir ninguna ley para poder ser libres. Y el judío decía: no, hay que cumplir la ley. También si querés creer en Cristo, cree en Cristo. Súmale eso. Y eso es lo que habían hecho los Gálatas. Por eso le dice: oh Gálatas insensatos, sin ceso. ¿Cómo van a volver de vuelta a lo de antes?
Ellos estaban escuchando que la libertad que Cristo nos había dado no es para vivir una vida en libertinaje, sino una vida de servicio en amor. Fíjense, allí también incluye el servicio en amor. Está hablando de un cuerpo que trabaja unos por otros en amor para la gloria de Dios. No está hablando de soy libre, entonces ahora no necesito la iglesia, no necesito concurrir, no necesito servir, no necesito desarrollar absolutamente nada. No, muy por el contrario. El apóstol Pablo les estaba diciendo y nos dice, sírvanse en amor. Hay un trabajo. El Señor Jesucristo es el único que puede dar para terminar verdadera libertad. Él dijo estas palabras más adelante en el mismo capítulo 8 de Juan. Dice allí el versículo 36, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Muchas personas creen que son libres, pero todavía no han tenido un encuentro personal con el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces has ido a una iglesia? ¿Cuántas veces te han hablado religiosamente? ¿Cuántas veces has abierto una Biblia? ¿Cuántas veces has cantado canciones como las que cantamos hace un ratito? Él me dio libertad, pero aún eres esclavo del pecado. Solo aquel que tiene un reconocimiento de pecador es aquel que puede tener un acercamiento a Jesucristo. El Señor comenzó su ministerio diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no hay un reconocimiento de la condición en la que me encuentro, no puede haber un acercamiento al único que puede hacerte libre. No es acercarte a una religión, no es esforzarte con tu mente, no es hacer obras en este mundo para salir de las cadenas de la esclavitud del pecado. Es reconocer, Señor, no doy más, acá estoy. Mi pecado me pesa, me duele. Señor, reconozco que soy un pecador. Muchas veces que nos dicen, bueno, yo no soy tan pecador. Mire, la comparación no la haga usted conmigo ni con el vecino, hágala con Dios. Y cuando nos miramos con Dios nos damos cuenta que todos somos pecadores. Aún en nuestras mentes ya cometemos pecado. Debemos arrepentirnos pidiendo perdón. Hay una confesión pública. La boca que Dios te ha dado es para confesar. Y confesar significa decir lo mismo que Dios. Señor, soy un pecador y me arrepiento de mi pecado. La esclavitud del pecado produce el dolor y el arrepentimiento sincero viene cuando ese dolor ya no se puede sostener. Mucha gente busca a Dios simplemente como una salida provisoria. Libertad que no es libertad. Pero el Hijo te quiere libertar de verdad. Él quiere la salida definitiva. Él quiere la verdad, que conozcas la verdad y la libertad absoluta. Una vez y para siempre. Pero tiene que haber un verdadero arrepentimiento. No hay un verdadero arrepentimiento si no hay una verdadera entrega de mi vida, lo más precioso que tengo, al Salvador. Debes creer y entregarle tu vida
siguiéndolo a Él como tu Salvador y tu Señor. Muchas personas se entregan a Jesucristo y llegan al punto del Salvador, pero no todos lo ponen como su Señor. Libertad que no es libertad. Señor, esta es mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Te entrego completamente mi ser para ser perdonado y obtener esta libertad. Y a partir de hoy, quiero cantarte como cantábamos en la última canción. Jesús, amado de mi vida. Qué bueno sería que en esta noche salgas de este lugar, no con la convicción, sino con la conversión. ¿Te has aferrado a una religión? ¿Te has esforzado mentalmente para obtener la salvación? ¿El mundo te tiene atrapada o atrapado? Jesucristo hoy quiere darte libertad verdadera. Quiere cambiar tu corazón. Quiere entrar en tu vida y hacerte un hijo o una hija de Dios con verdadera libertad. Les invito a inclinar sus rostros. Y allí donde estás, decile a Jesucristo, Él te está escuchando, Él te ama. Creo que moriste en la cruz por mí. Reconozco que soy un pecador. Jesucristo quiere quebrantar tu corazón. Él quiere darte libertad verdadera. Una libertad que nadie jamás te pudo dar. Allí donde estás, decirle, Señor, te pido perdón. Te entrego mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Quiero a partir de hoy ser una hija o un hijo tuyo. ¿Querrás hacer esta oración en esta noche? Te invito a levantar tu mano. Quisiera conocerte. Si hay alguien en medio nuestro que quiere hacer esta oración, te invito a levantar tu mano. Jesucristo te está llamando. ¿Alguien quiere hacerlo? Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra ha podido ser predicada con libertad. No por la libertad que da el país, sino por la libertad que ella tiene en sí misma. Señor, gracias porque esta es la palabra más preciosa que puede dar vida y vida eterna a todo aquel que recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pedimos por aquellos que han escuchado y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.